Ok, vale. Chicos, vamos a hablar de la última temporada de The Boys. Aquí está ya la imagen de nuestro estimadísimo Homelander. Así que, pues sí, va a haber una parte donde se va a hablar con spoilers y otra parte que se va a hablar sin spoilers. Pero ya sabéis que normalmente solía hacer esto o suelo hacer esto de analizar un poquito las series que yo veo, mi opinión de las series y hablar un poquito del producto, tanto con spoilers como sin spoilers. Así que dicho esto, vamos a hablar un poquito de The Boys. Vamos a hablar primero de la serie en general. Vamos a hablar un poquito también de esta última temporada y del final. Así que vamos a dividirlo en unas 3 partes. De seguro los que me seguís en Instagram, que os recomiendo que me sigáis en Instagram, ya sabéis un poquito la opinión que yo tengo del final. Pero ha cambiado ciertas cosas de mi perspectiva del final. Entonces la nota que le he dado en Instagram muy posiblemente no se va a quedar en el directo del día de hoy. Así que sobre todo porque he visto el final 2 veces. Entonces lo he visto ahí un poco en vivo y en directo, por así decirlo. Y después lo he visto nuevamente para pues ya verlo un poco en frío, ¿no? Sabiendo qué era lo que iba a suceder. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito primero del producto de The Voice. A ver, hablando de The Voice. Para empezar, yo nunca he sido muy partidario de estas ideas revolucionarias, entre comillas, porque ya se intentó antes de The Voice y antes de Invincible, pero tuvieron un gran boom estas dos series, sobre todo te diría que The Voice, porque, pues, no lo sé, porque fueron muy atractivas en su momento, entonces, y siguen siendo bastante atractivas, pero la idea de el concepto de superhéroes viviendo en un mundo real y siendo unos desgraciados literalmente y siendo esta idea de cómo serían los superhéroes en la vida real, o sea, si realmente existiesen. Nunca me llamó mucho la atención esta idea, sobre todo si se trata de que los superhéroes son malvados, ¿no? O sea, que son gente malvada. Entonces, nunca me interesó mucho esta idea, sinceramente, nunca fue una idea que a mí me llamara mucho la atención. Pero en su momento cuando salió la primera temporada y vi que había mucho boom, muchos comentarios positivos sobre esta serie, yo dije, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta serie, a ver qué me encuentro. Y lo que me encontré fue un producto que al principio no me gustó mucho, hermanos, sobre todo porque pues yo vengo de Marvel, vengo ya no solo del UCM, sino de los cómics, veo mucho o consumo mucho Marvel. Obviamente DC también, hermanos. Entonces, obviamente al ser un fanático de superhéroes con una idea bien establecida, por así decirlo, de los superhéroes, pues al entrar a esta serie fue un poco extraño. Me pareció un poco exagerado, se podría decir. Creo que esa es la palabra que definió un poco mi, mi sensación al ver The Voice por primera vez. Fue una serie que sentí muy exagerada en su momento, entonces, en ciertos aspectos. Ya no solo porque es una serie muy adulta, y es una serie que obviamente trata problemas muy reales, se podría decir, y cosas bastante fuertes, y creo que es una de las series con menos censura que yo conozco. Sinceramente es una serie que nunca ocultó absolutamente nada, es una serie que nunca tuvo miedo en hacer algo. Sinceramente creo que todo lo que la locura que se podría haber hecho con esta serie se hizo, al punto de que pues estuvieron a punto de censurar ciertas cosas. Incluso los propios directores dijeron que pues tenían ahí ciertas cosas que podían haber sido censuradas, sobre todo por Amazon. Entonces luego vamos a hablar de Amazon y pues lo que le hizo a The Voice y demás, que tampoco creo que haya sido la responsable de que a mucha gente no le haya gustado el final de esta serie en sí y las decisiones que se han tomado. Pero sí, vamos a hablar un poquito de todo eso. Déjame tomar agüita un momento. Y ahora sí, que se me había secado la garganta, hermanos. Vamos a hablar, bueno, nuevamente, el primer punto o el primer
acercamiento que yo tuve a esto fue bastante incómodo, fue bastante exagerado, fue un producto que no me terminaba de convencer y un producto que no me terminaba de gustar sobre todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues me fui encariñando mucho con los personajes, sobre todo con 3 personajes que para mí son los MVPs completos. Para mí, nuevamente, son mis personajes favoritos de esta serie, que son Frenchie como el mejor. Para mí el mejor va a ser Frenchie. El número 2, Kimiko. Y el número 3, Huey. ¿Por qué no pongo a Butcher? ¿Por qué no pongo a Ryan? ¿Por qué no pongo a Homelander? ¿Por qué no pongo a Starlight? ¿Por qué no pongo a otros personajes como Mother's Milk o lo que sea? Pues básicamente porque... A ver, tenéis que entender que pues todo depende un poco de tu percepción del mundo y todo depende un poco de cómo ves el tema de los superhéroes y demás. ¿Por qué digo cómo ves el mundo? Porque si al final tú ves el mundo como algo que es cruel o no merece ser salvado, pues básicamente creo que te vas a acercar un poco más a la visión que tienen Homelander, Butcher, sobre todo Butcher, ¿no? Entonces al ser el bueno de la historia se podría decir, o el que está del lado bueno, ¿no? Y luego tienes a otros personajes como Huey, Kimiko y Frenchie que se acercan un poco más a lo que yo pienso del mundo, ¿no? Que se puede salvar, que merece vivir la gente, o sea, que merecen vivir su vida cada uno, merecen ser felices, merecen pues tener una vida tranquila y tienes una visión un poco del mundo más humana, se podría decir, a pesar de que suceden muchas cosas negativas y a pesar de que pues obviamente hay cosas que a uno le dan desesperanza, pues no sé, me acerca mucho más la visión que tienen Huey y sobre todo Huey, ¿no? Que al final es un muchacho muy inocente al inicio de la serie, pues sí, entonces me acerca mucho más a ello. Entonces, me fui encariñando con los personajes, sobre todo me encariñé con 2 personajes en especial que son Kimiko y Huey. Ya podéis entender un poco o, no sé, pensar un poco sobre cómo fue mi reacción al final de la serie y el final que decidieron para estos 2 personajes sobre todo. Pero no voy a hablar en esta parte con spoilers nuevamente, vamos a hablar aquí sin spoilers. Y pues básicamente estoy satisfecho y no estoy satisfecho. Yo creo que estoy más del lado de la no satisfacción de cómo terminaron los 2 personajes, mis 2 personajes favoritos. Entonces, pues sí. Creo que al final es cuestión de gustos cuál es tu personaje favorito, porque mucha gente va a estar mucho más como su personaje favorito, no sé, Huey, Butcher, Starlight. Pero pues a mí me gustan más los personajes anteriormente dichos. Ahora bien, con esto no quiero decir que hay malos personajes. Si hay malos personajes, para mí sí hay malos personajes. A mí nunca me divirtió, por así decirlo, nunca fue de mi agrado Deep. Sobre todo porque pues tenéis que entender que nuevamente mi primer acercamiento a esta serie era sobre todo pues una persona que consumía mucho género de superhéroes, donde los superhéroes eran buenas personas. Y a pesar de que en los cómics Marvel DC ha habido momentos donde los superhéroes pues se han pasado de raya, pues nunca al punto de lo que fue, por ejemplo, el primer tramo del episodio número 1 de la temporada 1 de The Boys entre Deep y Starlight y lo que sucede ahí. Entonces, a raíz de eso, el tipo me empezó a caer súper mal. Es un plus, obviamente, que sea un lamebotas de Homelander. Es un plus, obviamente, de por qué me cae mal. Pero no sé, nunca me dio gracia, sinceramente. Porque a mucha gente le dio gracia al punto de lo patético que era Deep. Pero a mí nunca me terminó de entrar el personaje. Nunca me terminó de gustar, sinceramente. Entonces, pues sí. 1. 2. Cuando tú ves a Homelander en el inicio del episodio, pues ya te va un poco preparando a qué va a ser la serie, ¿no? Pero decías o había una leve esperanza de, oh, ojito que este puede ser buen tipo, ¿sabes? O sea, puede ser un desgraciado ahí sin escrúpulos y pues detiene a los criminales como los detiene.
Pero puede ser que sea, pues, buen tipo. Hasta que sucede lo del final del episodio número 1, donde pues directamente se carga un avión. Entonces, a raíz de eso ya te van preparando un poquito lo que va a ser la serie. Hay muchas escenas muy gore, muy gráficas, se podría decir, tanto en el contenido sangriento como en el contenido sexual, te diría. Hay mucho contenido que no es para todos los públicos, ni de coña. Y hay mucho contenido que literalmente pues no se lo recomendaría sinceramente a gente que es muy sensible con este tipo de cosas. Entonces, del tema pues, no sé, sexual y demás, pues al final pues es una serie adulta, ¿no? Van a ver cosas que pues están ahí, ¿sabes? Pero nada así súper gráfico. Hay algunas cosas que sí se pasan de la raya, literalmente, pero hay otras que tampoco, no sé, no me parece como si... O sea, es como si estuviera viendo John Wick, ¿sabes? Es como si estuviera viendo John Wick. O sea, hay escenas pues explícitamente sexuales, pero pues tampoco es súper así que estoy viendo todo. No. Entonces, pues sí. Pero el tema sangriento sí es algo que pues... Madre mía, madre mía, con el tema sangriento. Mucha sangre, hermanos, creo que es de las series que más sangre he visto, literalmente. Es una serie muy sangrienta, es una serie muy explícita en ese sentido, y por eso creo que también mucha gente la encontró atractiva, no por morbo, que también, sino por que se atrevieron a hacer algo que parecía que no se podía hacer con el género de superhéroes, que era mostrar tanta sangre y tantas cosas. Al final, pues no vas a ver a Superman yendo y partiendo a la mitad a alguien. No lo vas a ver. Puede que en los cómics sí, pero en la pantalla grande no vas a ver eso. Sobre todo porque pues hay cierta percepción de cómo se ve a Homelander y cómo se ve a Superman. Son dos puntos completamente distintos, ¿no? Entonces, también lo que se quiere hacer con cada uno de los personajes. Ahora bien, creo que uno de los personajes que más introspección tuvo, más te hizo pues pensar o quizás conectar un poco con el personaje, son dos personajes, que uno es Kimiko en mis libros. La evolución de Kimiko desde la temporada 1 hasta la temporada final es una maravilla. Es una maravilla. Yo solo tengo palabras de agradecimiento, por así decirlo, al excelente trabajo que hizo la actriz de Kimiko. Y obviamente hay que hablar de este señor, Homelander. Porque el trabajo del señor Anthony Starr, yo ya lo dije en Instagram, hermanos, ojalá contraten a Anthony Starr en el MCU, porque este tipo creo que la puede romper en el MCU. Obviamente no va a tener un personaje a lo Homelander, pero en el MCU, pero me encantaría que fuera, no sé, un Ghost Rider podría ser interesante. Entonces, no lo sé, creo que tiene muchísimo potencial Anthony Starr. Al final era un actor que se hizo conocido por The Voice, y pues creo que se ve claramente el potencial que tiene este actor. Entonces, sobre todo en el género de superhéroes. Entonces, pues sí. Pero son dos personajes que tienen una evolución de personaje y un trasfondo que pues es bastante brutal. Sobre todo te diría que lo patético que se ve en algunos momentos Homelander, pues es hasta irónico o gracioso, te diría. Porque a mí una de las escenas que más me gustó de esta serie fue esta escena de acá. Homelander hablando en el espejo. Esta escena de acá. Esta escena me parece una maravilla. O sea, la actuación de Anthony Starr es una maravilla. Eso para empezar. Pero es que cómo está escrita la escena y demás, maravilla. Me encanta esta escena. Es una escena increíble. Y pues la verdad va durísima. Va dura como el mármol. Así que pues sí. Muy buena escena. Hay otras escenas igual muy buenas. Tampoco me voy a comentar. Me voy a poner a comentar todas las escenas que hay. Pero hay escenas muy top, obviamente, escenas muy buenas donde conectas con los personajes. Creo que uno de los romances más naturales, por así decirlo, sin duda alguna, es el romance entre Kimiko y Frenchie.
El romance entre Kimiko y Frenchie es de las cosas más naturales que yo he visto en una serie. 100%, 100%. Y no me gustó absolutamente nada, hermanos, no me gustó absolutamente nada cuando, si no me equivoco, en la temporada 4 hicieron como un arco donde parecía que se separaban y demás y como que cada uno a su bola y tal. No, no me gustaba, sinceramente. Lo que se hizo en la temporada 4, pues no me gustó, sinceramente, cómo manejaron a los personajes. Creo que la temporada, si tuviera que decir la temporada que menos me gustó fue la temporada 4 porque no aportó para mí, no aportó absolutamente nada. Uno de los personajes más decepcionantes, y yo lo siento, me cae muy bien la actriz, me cae muy bien su trabajo y demás, Victoria. Victoria Newman es de los personajes más desaprovechados, sinceramente, que he visto en la serie. Es un personaje que tenía mucho potencial y es un personaje que pues, no sé, y hubo un momento donde se teorizó de que incluso podría matar a Homelander, pero no se llevó a cabo absolutamente nada y creo que no aportó absolutamente nada a la trama, porque dudas Hughie ya tenía y pues al final sus dudas o su brújula moral o no sé cómo decirlo, pues ya lo tiene con Starlight, ya lo tiene con Annie. Entonces no aportó nada para mí a Hughie este personaje. Porque sí, es una amiga y demás, pero como lo es Kimiko, como lo es Starlight, como lo es, no sé, otros personajes. Entonces, por eso a mí sinceramente no me convenció este personaje. Otro personaje que no me convenció y no hizo absolutamente nada fue el personaje, y no me acuerdo cómo se llama esta muchacha. Muchacha que controla, siempre me olvido su nombre, que controla la sangre Gem B, The Boys. Este personaje, de verdad, lo que se hizo con Gem B, para la gente que haya visto Gem B, mis más sinceras disculpas o mi más sincero pésame, hermanos, porque es de los proyectos que menos importancia ha tenido, pero vamos, o sea, nula importancia directamente. Es una serie que pues a mí tampoco me gustó mucho, hermanos. No me pareció una serie que digas, guay, increíble, vaya seriaza. La verdad es que no, creo que mucha gente incluso se saltó esta serie. De hecho, yo me la iba a saltar, pero eso no quita de el desaprovechamiento que tuvo esta señora. O sea, el personaje este, de pasar a ser la principal candidata que mate a Homelander, a ser un personaje que directamente se utiliza, es que no quiero dar spoilers, pero se utiliza de una manera muy negativa, por así decirlo, se utiliza, es que directamente ni se utiliza, es como si este personaje fuera un NPC. Así se lo utiliza en el final de la serie de The Boys. Entonces, el desaprovechamiento es absolutamente brutal. Brutal. Ahora bien, ¿qué más? Hablemos de los diferentes personajes. Hablemos de uno de las cabras, Hughie. Este personaje me fascina, me encanta. Ya no solo porque es la inocencia en persona y pues parte de eso me hace conectar con él, porque pues creo que sería literalmente él en un mundo como el de The Boys. Es muy diferente a su versión en los cómics, muy diferente, completamente diferente. Hay ciertas partes donde pues su inocencia y demás y que al final es el personaje más débil del grupo o algo así, pues sí se parece a los cómics, pero es un personaje muy diferente por las cosas que suceden en el cómic y las cosas que suceden en la serie. Por eso creo que al final son tan distintos en ciertas cosas. Ahora bien, con Hughie creo que se llevó muy bien el personaje de este actorazo como lo es Jack Wade. Se llevó muy bien todo lo que tuvo que pasar desde el inicio de The Boys con la muerte de Robin, con la muerte de su novia, a lo que pasa en la temporada final y en el episodio final sobre todo. Excelente evolución, creo que mucho tiene que ver el tremendo papel que hizo Jack Wade como Hughie, lo que fue uno de los personajes que sin duda pues llega un punto en el que dices, este tío está absolutamente loco y no hay quien lo pare.
Butcher. Billy Butcher. Butcher es de los personajes, te diría, que están más parecidos al cómic que otros. Billy está muy similar, o sea, por no decir que igual. Es un cabronazo, es un tío sin escrúpulos, es un tío que no le importa absolutamente nada más que su propósito, es un tío que quiere ver también el mundo arder y obviamente parte de toda esta cruzada, por así decirlo, o parte de por qué conectamos con Huey, con Butcher, es obviamente el antagonista. Y hay que hablar de Homelander. Homelander es un tremendo antagonista, tremendo villano, tremenda la actuación de Anthony Starr, obviamente. Es un tremendo personaje, es un personaje impresionante en muchos aspectos, es un personaje que... hay momentos en los que de verdad parece muy patético, como cuando está con Ryan o como cuando está con su padre que es Soldier Boy, o cuando habla al espejo, o cuando tiene estos segmentos con la señora rubia que no me acuerdo cómo se llama, no la voy a buscar porque a lo mejor aparece una escena que no queremos ver, que es de la temporada 1. Y es un tipo tan sumamente extraño de analizar y es un tipo tan sumamente pirado psicológicamente que es una barbaridad. O sea, llega un punto donde de verdad es un personaje muy despreciable y llegas al punto de verdad odiarlo. Entonces por eso a mí me gustó el final que tuvo, porque no sabéis lo satisfactorio que fue para mí ver eso. No sabéis, no tenéis una idea. Entonces, eso habla del increíble trabajo que ha hecho el señor Anthony Starr como Homelander. Es completamente diferente este Homelander a este Homelander. Este Homelander es una cosa, este Homelander es otra. Son dos personajes diferentes, también por cómo transcurren los eventos en los cómics y cómo transcurren los eventos en la serie. En la serie, pues, no hay un Black Noir que es la copia de Homelander. Entonces, mucho tiene que ver eso. Pero sí, en los cómics, de hecho, Homelander también es un cabronazo en los cómics, pero es menos cabronazo en mis libros, para mí, que en la serie. En la serie, todo lo malo que hace Homelander, lo hace Homelander, no lo hace su copia, que es Black Noir. No, lo hace el propio Homelander en la serie. Entonces creo que también eso te hace odiar a este personaje. Nuevamente, increíble personaje, hermanos, Frenchie. Frenchie, de los personajes que más me han gustado, sin duda alguna, el trabajo de Tomer Capone, el actor de Frenchie, increíble. No sé por qué aquí pone que está siendo criticado en redes, sinceramente. Creo que está siendo criticado por algo que no vamos a hablar, pero pues no es... Estamos hablando del personaje al fin y al cabo. No me voy a meter a temas pues políticos y esas cosas, pero el trabajo de este señor, increíble, magnifique e impresionante. El personaje con el que más he conectado de la serie, sin duda alguna. No sabéis lo que he sufrido en ciertos momentos por este personaje. De verdad, no lo sabéis. Y no sabéis cuánto he sufrido también por Kimiko. La actriz lo hace increíble, hermano. Increíble. Para su personaje como Game of Thrones, ok. Kimiko Miyashiro. No me acuerdo cuál es el nombre de la actriz, hermanos, porque quiero buscarlo. Karen Fujiwara. Karen Fukuhara, mejor dicho. Increíble, trabajazo. Y ya va siendo hora de que... Para empezar, este es un personaje que es escrito para mí muy muy bien. Podría haber cambiado ciertas cosas del final. Por ejemplo, que Kimiko tenga lo que tiene en el final de la serie para derrotar a Homelander. Pues lo podría haber tenido la señora de Jinbe, sinceramente. Pero ¿me molesta? No me molesta. A mí personalmente no me molesta. ¿Por qué? Porque este personaje tenía que brillar. Quería que brillase y qué bueno. Excelente, que haya sido ella tan importante. A mí, yo lo siento, me parece muy muy bien. Se desaprovecha mucho a Jinbe, pero oye, que Jinbe me coma los huevos. Literalmente. Pero bueno, Kimiko muy bien. Increíble trabajo de Karen Fukuhara. Y lastimosamente creo que es de los pocos papeles buenos que ha tenido esta actriz, porque es la misma actriz que hace de
que se llama de Katana, si no me equivoco. En Suicide Squad. Es la misma. El problema es que, claro, Suicide Squad fue horrible, fue lamentable. Entonces, pues nadie absolutamente recuerda a Karen Fukuhara como Katana, porque Katana fue un personaje que literalmente no aportó nada en Suicide Squad. Y Suicide Squad tampoco fue un proyecto tan bueno. Entonces, pues sí. Dicho esto, hablemos de otro personaje que es Mother's Milk. Mother's Milk. Este personaje igual es de los personajes que quizás más se parecen a su versión en los cómics hasta que llega el final. En el final son diferentísimos, o sea, porque una cosa es el personaje en los cómics y otra cosa es el personaje, este personaje, en la serie. Son dos cosas completamente distintas, en mi opinión. Son dos personajes que, pues, sirven como una especie de brújula moral y demás. Y te preocupa al final porque tiene una familia, el tío este. Pero llega un punto en el que, no sé, no conectas tanto con el personaje. No me termina de importar tanto Mother's Milk como si me importan Huey, si me importa Kimiko, si me importa Frenchie. Y no porque sea mal personaje, sino porque es un personaje que, no sé, no tienes al final su círculo social o su círculo de importancia, por así decirlo, lo que a él le importa. No está tan presente como, pues, si está presente Kimiko con Frenchie, o Frenchie con Kimiko, o Annie con Huey y Huey con Annie, ¿no? Y hablando de la propia Starlight, para empezar, hay que hablar de esto, el cambio físico. Para mí, nunca lo noté tan presente en los episodios, sinceramente. Se hizo mucho lío con el cambio de la actriz, que es Erin Moriarty, aquí tenéis el nombre. Se hizo mucho ruido con el cambio físico que tuvo Erin Moriarty. Yo nunca terminé de notarlo en demasía en The Voice, sinceramente. Nunca terminé de ver un cambio drástico. O sea, sí se vio un cambio entre la primera temporada y la última, o la temporada 4. Sí se vio un cambio, obviamente en el aspecto físico, pero no es algo que a mí sinceramente me molestase. Sigue siendo para mí guapa, muy guapa la actriz, sinceramente. Me gustaba quizás más cómo se veía al inicio de la temporada, puede ser, pero al final es porque si empezó The Voice, o la primera temporada de The Voice, no fue cuando, no sé cuándo fue The Voice primera temporada, cuándo salió. La primera temporada de The Voice salió en 2019, hermanos. Entonces ha pasado pues bastante tiempo y obviamente la señora pues ha cambiado, ¿no? Entonces, hablando meramente del personaje, este es el personaje que yo me refiero. Más bien está aquí en una serie tranquila. Pero en este tipo de escenas es cuando se ve a Homelander como, la verdad, muy patético. Y por qué yo creo que en cualquier momento, si hubiera en un momento dado, obviamente no iba a pasar, un crossover entre Homelander y Omni-Man, o Homelander contra Superman, vamos, creo que no tiene ningún tipo de chance. Entonces, ningún tipo de chance de ganar. Entonces, pues sí. Ahora bien, nuevamente hablando de Starlight. Starlight siempre fue de mis personajes favoritos. Te diría que es mi cuarto personaje favorito, Starlight, sin duda. Pero no está al nivel de Huey, no está al nivel de importancia que yo le tenía a Kimiko y a Frenchie. Starlight es un muy buen personaje, hermanos, muy buen personaje, que le revela que al personaje que le gustaría que Starlight eliminara. Bueno, muy posiblemente ha hablado de Deep, entonces no vamos a hablar de esto. Es un personaje muy similar y muy distinto a los cómics. Muy similar y muy distinto. En la serie, a ver, en la serie está así y en los cómics es así. Sí, se podría decir que sí. Hay cosas que en los cómics son exageradísimas. Para mí son ya de esta gente necesita un psicólogo, sinceramente. Y fíjate que la propia serie me hizo pensar y decir, estos tíos tienen que ir a un psicólogo, los directores tienen que ir a un psicólogo porque parece esto que estoy viendo, no sé, a cada rato fatalities de Mortal Kombat. Pero en los cómics la verdad se pasaron pero muchísimo. Ahora bien, ¿qué se llama? Starlight
me pareció un muy buen personaje porque era, pues, el lado negativo de Huey, por así decirlo. O sea, era como que Huey siempre tenía como esperanza y demás. Y luego estaba Starlight, que era más de estar quizás más del lado de Butcher, ¿no? De hay que matarlos, literalmente, es la única solución. Y hay ciertas incongruencias en The Boys. Entre la temporada 1 y el resto de temporadas, hay ciertas incongruencias donde yo digo, a ver, un momento, en la primera temporada estabas del lado de Butcher de hay que matar a todos, y después, no hay que matar a todos, hay que ser buena persona y no hay que matarlos. Es estas incongruencias que es como, no entiendo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué lado estás, Starlight? Y hay ciertas decisiones que también no me gustan nada con Starlight. Una de las decisiones es que sea siempre como, no sé, me da la sensación que es muy celosa con Huey. O sea, muy controladora, se podría decir. Y toma unas decisiones que de verdad que no las entiendo. Por ejemplo, una de las cosas que me molestaron fue en la temporada infame, temporada 4, que fue para mí muy mala. En la temporada 4 hay un cambiaformas que está con Huey, incluso se casa con Huey y demás. Y luego viene Starlight y dice, no, es que se suponía que tenías que darte cuenta de que no era yo, pero vamos a ver, esa cambiaformas es igual a tú, es igual a ti, mejor dicho. Tiene tus recuerdos, tiene absolutamente todo lo que tú tienes, entonces... ¿Qué me estás contando? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? O sea, yo de verdad, en ese momento yo he pensado, si Starlight estuviera en el lugar de Huey, tampoco se hubiera dado cuenta. Y me apuesto cualquier cosa a que si eso pasaba, Huey no la recriminaba como ella recriminó a Huey. Por esto. Que al final se perdonan muy rápido. Eso también hay que decirlo, lo apresurado que pasan ciertas cosas son un poco extrañas, sinceramente, son un poco wow, directamente, pero sí, hermanos, entonces hay cosas que no me terminan de convencer de Starlight, pero es un buen personaje, no me disgusta. Hay que hablar de uno de los personajes más horribles, hermanos, uno de los personajes que menos me gustó, de Deep. Deep es un personaje tan sumamente patético que llega el punto en el que te da hasta pena el tipo. Pero es que no me da pena de decir, quiero que se salve, quiero que tenga un momento de redención, sino que me da pena al punto de decir, por favor ya mátenlo y terminen su sufrimiento y terminen mi sufrimiento de ver a este personaje. No porque esté mal escrito, porque al final el propósito del personaje es que tengas esa sensación de este tipo es un patético, el personaje está bien. El problema es que pues... No, hermanos, la verdad no me cae nada bien este tipo. Es un tipo que ya desde el episodio 1 me cae súper fatal. Ya no solo por lo que le hizo a Starlight, sino porque... es un tipo de lo más insoportable, sinceramente. Espérate que cambie esta canción. Entonces es un tipo súper insoportable. Pero súper insoportable. Así que, pues sí. Dame un segundo. Quiero cambiar esto. Dame un segundo. Esto lo pongo por acá. Y ya está. Entonces, pues sí. Nuevamente. Personaje insoportable. Hermanos. Súper insoportable. Otro personaje que esperaba que tuviera más importancia y fue una decepción completa, Black Noir. Los dos Black Noir. Nada que ver con este Black Noir. Pero nada que ver. Este Black Noir es completamente diferente a esto. Pero por millones. O sea, creo que de los personajes más diferentes entre el cómic y la serie es sin duda alguna Black Noir. El potencial desaprovechado que tuvo Black Noir es criminal. O sea, criminal. Yo pensé que llegado a un punto en la temporada 5 se iba a unir a los muchachos, se iba a unir a The Boys. Pero pues no. Y lo mata de Deep. O sea, no te puede matar Deep, hermano. O sea, perdón por el spoiler, pero no te puede matar Deep. Por favor, no seas tan patético, tío. Entonces, pues sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más tenemos que comentar? Buen final y buen cierre. Creo que de los personajes que mejor cierre tuvo en la serie fue Queen Maeve.
que al final tiene un momento de redención espectacular, salva a los muchachos de Soldier Boy y termina teniendo un final bueno. Pierde sus poderes, se va con Elena y fin de su historia. Para mí, perfecto. Muy bien que no la hayan utilizado en la temporada 5. Para mí. Ahora bien, ¿qué más, hermanos? Otro personaje incluso insoportable, pero que al final sí me dio mucha pena su destino. Firecracker. Sin duda. Firecracker es un personaje insoportable y asqueroso en muchos momentos, pero es un personaje que te termina dando pena su destino. La verdad, te termina dando bastante pena, sobre todo en la temporada 5. No me hubiera gustado que se una a los muchachos. No me hubiera gustado que se una a The Boys, sinceramente. Pero, pues sí. Hay muchos posts así, hermanos, en los que se hace una comparativa de Starlight entre la temporada 1 y la temporada 2. Pero bueno, son cosas que nuevamente no estoy aquí para comentar. Firecracker me hubiera gustado que tuviera un final bueno, se podría decir, pero pues tuvo el final que tuvo y pues te da pena y ya está. Sister Sage, hablando de su compañera aquí en la imagen, Sister Sage es un personaje insoportable. O sea, de verdad, es otro personaje que yo decía, por favor, que alguien la mate o la mande a la chingada, porque de verdad, qué señora más insoportable. Su arrogancia, no sé, no me parece nada natural. Entonces no sé si es problema de la actriz o no lo sé, sinceramente. Yo no creo que sea problema de la actriz. Al final puede ser problema de su propio personaje y demás, pero no me logra... No sé, no me termina de parecer natural esa arrogancia, sinceramente. Entonces, no es como Homelander o Deep o A-Train. No, es extraño, es como fuera de lugar. Entonces, no sé qué deciros de Sister Sage. Literalmente, lo que os puedo decir es que mujer hace su trabajo y se retira. Ya está. Eso es todo. Personaje súper desaprovechado. Otro más. En la temporada final, Soldier Boy. Otro personaje súper desaprovechado. Súper desaprovechado. No me gustó nada el final que tuvo Soldier Boy. Para eso directamente era mejor que lo matasen en la temporada 3, si no me equivoco, creo que fue. Y no sé, sinceramente para eso era mejor que lo dejen en la cámara de congelación y ya está. Sinceramente, porque lo que se hizo con Soldier Boy directamente no lo entendí. Esta decisión que toma con Homelander, con el compuesto B1, es una de las decisiones que me parecieron muy ridículas. O sea, porque es como, estoy de tu lado, pero no estoy de tu lado. Y de repente te odio, pero de repente no, te la doy porque es lo que Clara hubiera querido. No digas mamadas, güey. No digas mamadas. No me convenció absolutamente nada. Que sí, podía haber sido que la propia... Lo voy a buscar como Liberty. Hubiera querido esto, Stormfront. Hubiera querido esto. Pero es que por cómo van llevando al personaje, por cómo el personaje se va comportando con su hijo y demás, pues no manchen, no me gustó nada, sinceramente. Personaje que me dio mucha pena y me pareció que tuvo un muy buen cierre, A-Train. A-Train es de los personajes para mí que mejor cierre tuvieron en la serie. Personaje que lastimosamente tiene un destino que pues me hubiera gustado que sobreviviese, sinceramente. Pero muy buen arco de redención de A-Train. Y no es algo que se hizo así de último momento de me arrepiento y me uno a ustedes, tipo Sister Sage. No, fue un camino de redención desde la temporada 1, te diría, que tiene A-Train hasta la temporada 5. Momentos de dudas, momentos de que la familia, que Hughie, que Starlight, que me salvó la vida Hughie cuando tenía un paro cardíaco, porque lo hizo y miles de cosas. Entonces al final todas esas dudas hacen que se una a The Boys y la verdad, muy buen cierre que tuvo A-Train. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más os puedo comentar? ¿Qué otros personajes os puedo decir? Vamos a hablar de... No sé, chicos. A-Train. Creo que ya nombré a todos, literalmente. Uno de los personajes que quisiera hablar 100% es Ryan.
porque Ryan directamente es un personaje sacado en esta serie, porque en los cómics no vive, literalmente muere cuando nace. Entonces, todo lo que hicieron con Ryan, sinceramente, y el trabajo de este actor, ojito con el actor, hermanos, mucho ojito con el actor porque tiene mucho potencial en mis libros, que creo que se llama Cameron. Muy bueno, muy buen personaje, hermanos. Hay un cambio obviamente en el actor, lo cual no me disgusta porque el trabajo de Cameron fue impresionante. Y Ryan como personaje me encanta, chicos. Me gusta mucho porque hubieran hecho un cliché de mi padre es un desgraciado, me uno a Butcher. Pero es que no termina uniéndose a ninguno de ellos. Decide tomar, mejor dicho, su propio camino y ya está. Y a raíz de esas decisiones, pues creo que tiene un final muy bueno y muy feliz. Y la verdad, contento por Ryan, sinceramente. Hubo momentos donde, sinceramente, se te hace esta pregunta de ¿por qué Homelander no mata a Ryan si lo ve tan en contra suya? Pero al final es un poco lo que tiene Homelander, que al final es tan dependiente, es un personaje tan dependiente de las personas que ama, entre comillas, y él ama, entre comillas, y bueno, que ama y lo aman, entre comillas, pues es un personaje tan dependiente que al final es por eso que nunca termina matando a Ryan y nunca termina haciéndole absolutamente nada a Soldier Boy. Entonces, pues sí. Pero pues eso, hermanos, os diría. Es una serie que tiene muchos caminos, muchos altos, bajos, muchos como... ¿Cómo decirlo? Es una serie que tiene momentos muy buenos, momentos muy what the fuck y momentos muy malos, sinceramente. Creo que... Mira, fíjate, para mí el final perfecto, si quisieran hacer o hubieran hecho... Olvidemos los cómics. Si hubieran querido hacer un final de serie así perfecto, yo hubiera terminado The Boys en la temporada 2. Para mí el final de The Boys temporada 2 es perfecto. Es perfecto. Todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que hacerse, se hizo en mis libros. Así que muy bien. ¿Qué pasa? Que desde la temporada 3, con el tema de Stormfront y demás, no me terminó de gustar, sobre todo porque en la temporada 3 utilizan lo que amenazó a Homelander en el final de la temporada 2, lo utilizan como un chiste en la temporada 3. O sea, lo del vuelo 37 en la temporada 2 era algo que literalmente atemorizaba o no quería que saliese a la luz Homelander, a directamente en la temporada 3. Espérate que se ha cambiado el... Perdón. Para. Ahí. Perdón, pero no sé cuándo se cambió. Avisadme, por favor, cuando se cambien estas cosas, hermanos, que a veces no me doy cuenta. Pero sí, como decía anteriormente, al final... ya me olvidé que estaba comentando. Pero sí, lo que estaba diciendo. Se le amenaza a Homelander en la temporada número 2 con eso. Y en la temporada 3, literalmente en el segundo episodio creo que fue... Le dicen, no mi rey. O Homelander dice, no mi rey, me la suda que lo publiques a Starlight. Me la suda que lo publiques, tú públicalo y yo mato a todos. Y es como... O sea, vamos a ver. ¿Por qué Starlight ahí no le dice a Homelander lo mismo que le dijo Queen Maeve en la temporada 2? Ok, nos matas a todos, pero no va a haber absolutamente nadie que te ame y vas a estar solitario y vas a querer morir. O algo así. Entonces, ¿por qué eso no le dijo Starlight? No lo entiendo, sinceramente. Hay muertes muy duras de ver, hermanos. Muertes muy crueles, hay que decirlo. Muertes muy crueles en la serie. Pero es una serie que lo lleva bastante bien, el tema de sus muertes. Y creo que son muertes muy bien decididas, a excepción de Frenchie. Y ya empiezo a hablar con spoilers, perdón. Pero no me gustó lo que se hizo con Frenchie. Que al final, pero Arturo, en los cómics me la sudan. O sea, yo hubiera querido 100% un final bueno y un final positivo para Frenchie y Kimiko en esta serie. Literalmente me valía madres lo que les pasaba al resto. Solo quería que tuvieran un final feliz Kimiko y Frenchie. Y no lo tuvieron, me cago en todo. Entonces, pues sí.
Ahora bien, muy contento también por el final que tuvo Starlight y Huey. Muy contento. Muy bien, el final, la verdad, muy muy bueno. Ahora bien, habiendo dejado el análisis de las temporadas de The Boys y mi opinión de todas las temporadas, por así decirlo, o todo lo que nos llevó a la temporada final, a la temporada o a la serie, mejor dicho, a la serie en general, yo le voy a dar un... Le voy a dar un 8. Le voy a dar un 8. ¿Por qué le voy a dar un 8? La temporada 1 fue muy buena. La temporada 2 fue aún mejor. La temporada 3 ya fue... bueno. La temporada 4 fue decadencia absoluta. Decadencia absoluta en mis libros. Fue una serie que yo decía, sinceramente yo no sé qué están haciendo, porque están involucionando a los personajes en vez de avanzar en sus historias. Sobre todo con la pareja de Kimiko y Frenchie de ¿estoy contigo o no estoy contigo? ¿Te mereces estar conmigo o no te merezco? Y así, y es como... No me vengas con mamadas, güey. O sea, has construido un romance tan bueno y tan perfecto y tan natural y haces estas estupideces. O sea, con respeto, pero haces estas estupideces. No me vengas con mamadas. Eso. Y la temporada 5, que es para mí un intermedio entre la temporada 2 y la temporada 3. Un intermedio de decir, ok, muy buen producto, la verdad, excelente. Y acercarte a la temporada 3 y decir, hay cosas que están bien, pero que podrían haber sido mucho mejores, sinceramente. Entonces, es un final que no me deja a mí mal sabor de boca, no, para nada, hermanos. Pero sí es una temporada en la que en muchas ocasiones sientes como que va muy rápido todo. Entonces, la verdad, en la temporada 5 lo siento como muy rápido. Muy rápido todo está yendo. Entonces, y hay ciertas cosas y ciertas tramas que, por ejemplo, no sé, alguna trama podría ser, no sé, todo lo que pasa con Sister Sage. El compuesto B1 en ciertas ocasiones es como, no sé qué chingados están haciendo aquí. Pero al final, no sé, hay momentos donde yo digo, ¿por qué no utilizan estos momentos completamente irrelevantes y que no importan para nada en la historia para darle más importancia a la trama? Sinceramente, es un problema, sinceramente, que tiene la serie. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que la temporada 5 sea mala, porque no, para mí no es mala. Pero es una temporada, ahora sí hablando en frío, es una temporada de 7. Más de 7 no puede ser la temporada, para mí. Más de 7 no puede ser de calificación la temporada 5. Si tuviera que dar una calificación a todas las temporadas, la temporada 1 le doy un 9. A la temporada 2 le doy 9,5 acercándose al 10, sinceramente. A la temporada 3 le doy un 7 también. A la temporada 4 le doy directamente un 6. 6 acercándose a 5, hermanos. Muy mala la temporada 4, yo lo siento, muy mala. Y la temporada 5 le doy un 7. Esa sería mi calificación. Alguno dirá, no, pero Arturo, la temporada 3 es peor que la 4. Te lo puedo comprar, pero es que la verdad no te lo compro. La temporada 4 me pareció muy mala, chicos, muy mala. O sea, no avanzó nada, pero literalmente nada. Entonces, la temporada 3 también. Entonces, por eso yo critico tanto estas dos temporadas. Ahora, la temporada 5, ¿por qué le pongo tan buena calificación? Por el final que tuvo. Que para mí fue un final bueno. Olvidémonos de Gen B, olvidémonos de los cómics. Fue una temporada que estuvo con un final que para mí salvó mucho la temporada. Porque la temporada estaba siendo muy más de 6 que de un 7, sinceramente. Entonces, cuando yo veo el final nuevamente, digo, ok, es un buen final. Es un buen final, sobre todo porque yo de verdad quería ver a este tipo humillado. Lo quería ver más humillado que vamos, que cualquiera. Entonces, al verlo así, humillado, al punto de, pues, que dice ciertas cosas que la verdad, madre mía, madre mía, me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir bien, satisfecho, sinceramente. Ciertas cosas que hubiera cambiado.
el final de Kimiko y Huey, y Frenchie, mejor dicho. Pero vamos, por millonésima vez lo digo, me hubiera gustado un final feliz para ellos. El final es feliz para Kimiko, pero feliz entre comillas. Pero no sé, es esa sensación de... No sé si es un final bueno o un final malo. Es ese meme de Los Simpson de literalmente decir es un final y basta. Entonces, no lo sé. Ahora bien, el final que tuvo Butcher con Huey, excelente. En mis libros, excelente. Me atrapaste cine. Para mí está excelente. Perfectamente escrito. En mis libros, ¿eh? Perfecto. Ahora, Huey y Starlight, bien. Muy bien, sinceramente, cómo han terminado, que van a tener ahí su negocio. Nuevamente estoy hablando con spoilers, que va a tener un hijo y demás. Bien, me mola. Final que tuvo Mother's Milk, quedándose con Ryan, yendo con su familia. Bien, me gusta. Final para Ryan, me gusta. Bien, excelente. Buen final para Ryan. Final para Homelander, excelente. Justo lo que quería que le pasara a este desgraciado, le pasa. Qué bueno, qué alegría de verdad. No, pero Arturo al final humillan a un personaje que habían construido como el superpoderoso. Me la suda, güey. Me la suda, sinceramente. O sea, no es que me la sude, chicos, sino porque... No sé, es como yo veía a Homelander y cómo veía esta serie. Al final yo quería que le pasase esto a Homelander, después de todos los desastres y todas las cosas malas que hizo. Entonces, qué bueno, sinceramente. Y al final tenéis que tener en cuenta que en comparativa Homelander no sobrevive ni una pelea a Omni-Man y no sobrevive ni 5 minutos con un Superman que, yo qué sé, está enfadado, ¿sabes? O sea, si Homelander llega al universo de DC, mata a Lois Lane, yo solo os digo que el Superman de Injustice directamente se lo carga, pero vamos, en 5 minutos. Y menos, te diría. El Superman de Injustice se lo carga, pero sin pensar. Y sin sudar. Literalmente. Y fíjate que qué bueno que justo esté sonando Pump Rocker, que es la canción de Superman. Qué bueno. Para que me confirme el universo que está de acuerdo conmigo. Bien. Ahora bien. Final de A-Train, bien. Final de Deep, excelente, por fin se tardaron. Final de Black Noir, decepcionante. Final de los personajes, de todos los personajes de Gen B, horrible. O sea, de verdad, lamentable, vomitivo. Que despidan al que ha hecho el final para los muchachos de Gen B. Y que al pobre director de Gen B le pidan disculpas porque todo su trabajo en 2 temporadas se fue a la ñonga, literalmente. No importó nada. Pero literalmente nada. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Final de Queen Maeve. Excelente. Muy buen final de Queen Maeve. Final de Firecracker. Da penita. Da mucha pena, sinceramente, la señora. Mucha pena. Final de Sister Sage, que se vaya a chingar a su madre. Me suda los huevos esa señora. Me cae fatal. ¿Y qué más? ¿Qué más os podría decir, hermanos? Creo que ya. Esos son todos los personajes que podría decirte. Entonces, nuevamente, ahí está mi ranking de todas las temporadas. Le doy un 7 a esta temporada 5. Y al final, solamente hablando desde el momento de la irrupción a la Casa Blanca. Por cierto, Ashley, bien. Momento de redención de Ashley, bien. Muy bien, perfecto. Desde el momento de la irrupción a la Casa Blanca hasta el final, para mí muy bien. Era justo lo que quería. Ver a Homelander así de derrotado, ver a Ryan feliz, ver a Butcher con el destino que pues tenía que pasarle, porque al final el tipo está completamente pirado de la cabeza y no se iba a detener, claramente no se iba a detener. Y nuevamente, final para mí muy bueno. ¿Por qué no le pongo un 10 al final? Porque en Instagram le puse un 10. No le voy a poner un 10 por
Kimiko y Frenchie, el destino que tuvieron. Aunque la escena esta donde Kimiko ve a Frenchie, qué putísima locura, güey. Estuvo a punto de salirme una lagrimita, sinceramente. Güey, es cine, excelente. Pero lo sentí muy apresurada la temporada. Entonces lo sentí tan apresurada que el final se me hizo también apresurado. Entonces a raíz de eso no le puedo dar un 10. Es un 9 porque para mí termina con los personajes donde deberían estar. Menos Kimiko, lastimosamente. Pero el resto, justo lo que yo quería que les pasase, bien. Y al final, parte de la ironía de esta serie es que el producto este de The Boys se hizo para que los superhéroes se vean como malas personas y demás, y como unos desgraciados y unos aprovechados y todo eso. Y al final la serie termina con un mensaje esperanzador de que los supers pueden ser buenos. Entonces la idea esta de The Boys de hacer que supers malos terminó al final siendo, o el final de la serie terminó siendo justo lo contrario. Superhéroes buenos. Son buenas personas los superhéroes. O por lo menos los que quedan. Entonces, y alguno me dirá, no, pero eso no lo tienes seguro, Arturo, porque de seguro en Vogue Rising a lo mejor pasa algo. Sí, de seguro en Vogue Rising va a haber algo que suceda. Está muy bien. Pero, no sé, para mí está muy, muy bien, sinceramente. Muy bien hecho todo, sinceramente. Así que, pues sí. Hermanos, eso es lo que yo os podría decir. Termina siendo nuevamente... esta era la imagen que quería poner. Me cago en todo. No sé dónde está la otra. Esa tampoco es. Pero bueno, voy a poner esta, yo qué sé. Expectativas para Vogue Rising. No sé qué esperar, sinceramente, sobre Vogue Rising. No sé sinceramente qué esperar. Pero no va a ser tan top, por así decirlo, como The Voice. Ni de coña. No va a tener el empuje y el punch que ha tenido The Voice. No lo creo. Pero me encantaría una continuación, sobre todo de qué sucede luego de todo esto, ¿no? Cómo está el mundo, cómo ve a los supers, cómo ven a Starlight ahora. La ven ahora como buena persona, hay gente que sigue teniendo dudas. Me gustaría que se explore eso. A lo mejor a mucha gente le parecería aburrido. A mí me parecería, pues no sé, entretenido para que continúe el universo de The Boys. Pero al final, una vez que terminas algo tan boom como lo es The Boys y con un villano tan top como lo es Homelander, pues al final luego se te va a quedar como... ¿Qué sucede? Puede que al final, pues no sé, en el futuro hagan una serie y que el villano principal sea Soldier Boy y que quiera vengar a su hijo. Yo qué chingado sé. Pero veremos qué tal. Pero por el momento, esa sería mi opinión de The Boys, hermanos, de la última temporada. Para mí fue una temporada que estuvo bien, sinceramente. Cumplió más o menos con las expectativas, con ciertas decepciones, obviamente, como lo de Jinbe, que fue absolutamente criminal, hermanos, criminal. Pero vamos a leer un poquito, quiero ver un poquito aquí ¿qué se llama? Espérate. En Metacritic, quiero ver un poco cómo la gente va viendo la serie o qué piensa de la serie. No sé cómo buscar The Voice. O sea, sí, obviamente aquí con el TV show, hermanos, pero quisiera ver cuál es la opinión de la gente. Hay gente que critica mucho la serie, por lo visto, de las 5 temporadas. Aquí está la temporada número 5, hermanos. Y la gente le ha puesto un 1. Y los críticos un 7, un 75. Me parece correcto el 75. Creo que un 7 podría estar bien. Aquí mucha gente dice que probablemente es la serie más decepcionante. O sea, la temporada más decepcionante. Y demás. Yo sinceramente, hay gente que le da un 3. Sinceramente para mí no me parece correcto darle un 3 a este final de temporada. Pero... sí hay cosas que uno hubiera cambiado. Sobre todo el trabajo que se hizo con Jinbe al final fue lamentable, hermanos. Fue completamente desaprovechado y fue un final que sinceramente te deja como
han hecho todo esto para construir a posiblemente la que pueda matar a Homelander y la terminan utilizando para que lleve a humanos a Canadá. Wow, increíble, wowzers. Pero bueno, esta es mi opinión larga y extendida de lo que ha sido The Boys, hermanos. Una serie que siempre he visto. Una serie de la que no he hablado mucho y de la que obviamente no he traído video reacciones ni nada por el estilo, hermanos, porque es una serie muy gore, muy sangrienta, entonces obviamente es un poco complicado, hermanos, un poco complicado, bastante diría yo, pero sí. Serie que me gustó al final. Le doy un 8 nuevamente a la serie en sí, en general, le doy un 8. Muy, muy buena serie, muy recomendable. Me saltaría completamente, eso sí, ahora ya con el final de The Boys, le diría a cualquiera que no ha visto esta serie y quisiera verla, que va a ser, bueno, primera cosa a tomar en cuenta, si quieres ver esta serie, ten en cuenta que vas a ver mucho contenido sexual, mucho contenido sangriento, demasiada sangre, o sea, cuando digo demasiada es ingertes cantidades de sangre, ingertes cantidades de depravación y cosas que te van a decir qué putísimo asco, qué chingados estoy viendo, porque ha habido momentos en los que yo he dicho eso. Y si quieres ver esta serie, sobre todo no veas Gen B. Ya está, no veas Gen B porque no te va a servir absolutamente nada las horas que le des a una serie que no importa para nada, literalmente. Así que, pues sí.